Perfecto, imágenes de Cuba, cómo nos duele lo que ahí se vive, la falta de libertad, lo que padece la gente. Yo estuve ahí 2 veces, así que no, lo que yo cuento no es un relato, es lo que vi y viví, lo que padece la gente que quiere vivir en libertad, lo que significa querer vivir en libertad, lo que significa atreverse a pensar distinto que el gobierno. Pensar distinto no es ningún delito. En Cuba sí. Es esto que se está viviendo con estas detenciones brutales, que son la esencia de ese régimen. Hoy hubo manifestaciones de gente a favor del gobierno, está perfecto. Solo que cuando manifiestan los que están en contra, los apalean, ¿no? Leía hoy el documento de algunos miembros del kirchnerismo duro de defensa de Cuba, defensa del pueblo cubano. Por favor, tengan un poco de decoro, digamos, no les da vergüenza, no les da vergüenza. Hablen un poco con la gente que quiere vivir en libertad. No aguantarían ni un minuto viviendo ahí. Lo que pasa es que cuando van, saben, te dan una vida en Cuba que ni les cuento. Y como en Cuba tuvo asilo político la hija de la expresidente, obviamente, ¿qué van a decir? Esta es la triste realidad que se prolonga a lo largo de años. Y esto no tiene nada que ver con el embargo, que yo critico, el embargo de los Estados Unidos, que no es un bloqueo, es un embargo, yo lo critico, pero no es este el problema, ni ese es el tema que genera la penuria del pueblo cubano. Pensar distinto en Cuba es un delito. Pensar distinto en Cuba es un delito. Lo tengo ya vamos a ver si lo podemos saludar a José Vivanco de Human Rights. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? Un agrado estar contigo. Un gusto tenerlo. Bueno, Human Rights se ha expresado en forma contundente, claro, no es la primera vez que lo hace, a propósito de estas situaciones, que no sorprenden, pero indignan, ¿no? Efectivamente, Nelson, la verdad es que es muy angustiante poder comprobar cómo en Cuba, durante 60 años, subsiste una dictadura militar que impide el ejercicio de las libertades básicas, los derechos fundamentales, donde no hay, como sabemos, independencia judicial, el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo, donde no hay libertad de expresión. Hablar sobre derechos humanos está prohibido y ejercer o intentar ejercer el periodismo independiente también está prohibido, es un delito. Qué impactante el silencio de tantos ante esto tan sonoro, ¿no? Y tan indiscutible, ¿no? Eso es precisamente lo que más impide progresar en derechos humanos en Cuba, porque Cuba ha logrado ideologizar, politizar este tema al extremo. Y aquellos que en nuestros países, especialmente en América Latina, pero también en Europa y en los Estados Unidos, reivindican la bandera de los derechos humanos, no todos, por cierto, pero algunos sectores que sí lo hacen y con toda razón y con gran pasión y energía, cuando llegan al caso de Cuba, la práctica de algunos, insisto, es la vista gorda. Es evitar aplicar o exigirle a Cuba lo que estamos dispuestos a exigirles a otro. ¿Y por qué? Por la simpatía ideológica hacia un régimen que comete aberraciones desde el punto de vista de los derechos fundamentales y las libertades básicas, pero se le perdona ese récord porque es una dictadura de izquierda. Hay otros, Nelson, que hacen la vista gorda frente a dictaduras de derecha. Sí, claro, claro. ¿No? En este caso es una dictadura de izquierda y lo que prima es el doble estándar, el doble rasero. ¿Le sorprendió la posición del gobierno argentino? Me sorprendió porque me parece que es flagrantemente, patentemente oportunista. Me parece que el hecho de que el presidente Alberto Fernández, con toda razón, critique
abusos policiales en Chile y en Colombia. En ambos casos hemos hecho informes nosotros sobre graves violaciones a los derechos humanos en ambos países. Y sin embargo, cuando llega el tema de Cuba, diga, de eso yo no sé. Sí sé del bloqueo contra Cuba. Entonces todo esto parece tan selectivo por parte del presidente. Creo que le resta total credibilidad al gobierno argentino en el tema de derechos humanos, un tema donde Argentina, desde que se recuperó la democracia, desde el fin de la dictadura, ha sido campeón mundial. Qué impactante, y es realmente doblemente fuerte dicho por ustedes de Human Rights, que efectivamente tiene esta posición de equidistancia, es decir, de coherencia, es decir, lo malo es malo, siempre lo hagan de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, ¿no? Mira, es que si tú empiezas a hacer excepciones, ¿no? Y no entiendes que la causa de los derechos humanos es una causa noble y universal. Es que ahí está la clave. ¿Son los derechos humanos universales o no lo son? Si tú entiendes que son universales, prima la vigencia y la protección de esos derechos por sobre cualquier régimen ideológico, ya sea de derechas, de izquierda, con un tinte religioso o no, en este continente o en otro continente. Y no hay excusas para su vigencia. Y, por ejemplo, Guantánamo, que está también en Cuba, es una barbaridad. Claro. Es la expresión máxima del abuso de poder por parte de los Estados Unidos al mantener allí unos prisioneros sin debido proceso, sin nada, y muchos de ellos sujetos a torturas. Pero eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. Pero con la misma fuerza, mirar el resto de la isla y si efectivamente no se respetan los derechos básicos. Yo les pregunto a aquellos que todavía, no sé si románticamente o por qué razón, se sienten identificados con la dictadura cubana, les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que escucharon de una huelga en Cuba? Nunca. ¿Y por qué? Porque no hay sindicatos independientes, porque está prohibido el ejercer el derecho de asociación. Y en nuestros países, donde existen grandes entidades sindicales que con mucha fuerza defienden los derechos de los trabajadores, eso no lo pueden hacer los trabajadores cubanos, porque la autoridad oficial es el Partido Comunista, es el que define las condiciones salariales y punto. Por lo tanto, no hay sindicatos, no hay huelga. Qué importante que usted marque estos ejemplos concretos, porque esto representa la consecuencia no ya enunciativa, sino que en la vida real tiene la ideologización de los derechos humanos, porque obviamente la presión internacional es la única chance que tiene la gente allí de que se las escuche o por lo menos tengan alguna protección. Sin atención internacional y sin un consenso global, es muy difícil realmente ejercer esa presión. Parte del problema, Nelson, es el embargo americano hacia Cuba. Es una política errada, que es condenada, tú sabes, por el 99.9% porcentaje de estados, de países en el planeta. Gobiernos de derechas y de izquierdas se pronuncian todos los años en Naciones Unidas contra el embargo. Lo que ocurre es que hay sectores en la Florida, y volvemos al tema de la politización, que adhieren al embargo a rajatabla, no están dispuestos a discutir. Y dicen, mire, esa es la única política posible contra el gobierno cubano. Lo cierto es que es una política completamente fracasada. Totalmente. Si el propósito, Nelson, fue conseguir democracia en Cuba, respeto a los derechos humanos, mira tú después de 60 años de embargo, nada, cero. Lo único que han conseguido es digamos, darle un pretexto a la dictadura cubana para presentarse frente al mundo como una víctima y distraer la discusión. No es casual que el presidente argentino, Alberto Fernández, prefiera hablar del embargo y no de los derechos humanos en Cuba. Y está muy bien además que usted lo llame embargo, que es reprochable, pero que no es un bloqueo. Vamos a ver, embajador, si podemos tener suerte de contactarla a María Matienzo Puerto,
colega, periodista en Cuba, que está con prisión domiciliaria desde hace más de 140 horas y no puede salir de su casa. María, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, te está escuchando, no te podemos ver, pero te podemos escuchar por suerte. Te está escuchando el embajador José Miguel Vivanco, que es director para América Latina de Human Rights Watch. ¿Hay algo que le quieras decir, María? Bueno, que la visibilización de toda la violencia que estamos viviendo, que necesitamos ayuda urgente. Tenemos más de 460 personas desaparecidas o detenidas. La información que nos llega tristemente es muy fraccionada, pero sabemos que están habilitando espacios para convertirlas en prisiones, que están acusando a la gente sin prueba ninguna bajo supuestos procesos de investigación amañados y que tienen que ser parte de algún tipo de tortura, porque la mayoría de las personas que salieron y que están siendo enjuiciadas ahora salieron pacíficamente. Ahí están las imágenes. Estamos viviendo momentos de terror. Así de sencillo. Está. Tenemos ya un minuto, pero le quiero pedir al embajador Vivanco si le quiere decir algo a María Martínez Puerto en este momento que podemos tenerla comunicada. María, es muy importante lo que nos dices, y voces como las tuyas, de periodistas independientes, actividad que está prohibida en Cuba, eso no es permitido, son vitales. El régimen dictatorial cubano lo que está haciendo es intentar acallar tu voz, y por eso te tienen virtualmente secuestrada en tu domicilio. Qué suerte que en este instante podamos tener esta comunicación, porque además en cualquier minuto te cortan selectivamente el internet, precisamente para evitar que se visibilicen estos abusos. Pero la comunidad internacional, créeme, está informada y por primera vez creo que hay una preocupación mayor sobre lo que está ocurriendo. De hecho, la máxima autoridad de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la alta comisionada, se acaba de pronunciar finalmente, después de casi 3 años de estar en ese cargo. Nunca se pronunció sobre Cuba y esta vez ha exigido la liberación de los presos, las personas presas, los presos políticos, que efectivamente son por sobre 400. Embajador Vivanco, muchas gracias. María, te queríamos escuchar, vamos a estar al lado de ustedes durante todo este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Cuídate mucho. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Vivanco, muy amable. Esta es la realidad de Cuba. Como lo dijo Vivanco, una dictadura donde pensar distinto significa cárcel y o muerte. Ya seguimos.